acá estamos con tanta noticia en el aire, pero bueno, estamos. Sí, como siempre, los malabares de querer hablar de todo y tener que elegir. Lo que pasa es que cuando vos ya te dedicaste a hablar con un tema, salta una liebre y te cambia todo. Y sí, bueno, esa es la particularidad de la dinámica política y por eso hay quienes dicen, o desde hace un tiempo se evalúa que las dificultades cognitivas que tenemos las personas en esta sociedad, más que eh, suceder por falta de información, en realidad suceden por sobreabundancia, ¿no? Por eso es importante en cada momento poder separar aquello que parece relevante de lo que en ese momento no lo es o no lo es en el análisis. Elegíamos hoy estos dos temas, uno de ellos eh, tiene que ver con las políticas de Estado y el otro, siempre elegimos dos por las dudas que nos del tiempo, tenía que ver con hay ciertos aspectos en cómo se está visualizando el cambio en el orden global. Si querés empezamos por la primera parte y la Estado. Adelante que te escucho. Bueno, a ver, eh, básicamente nos hacíamos esta pregunta a partir de la discusión pública que se estuvo dando desde el año pasado, diciembre del año pasado hasta ahora, en torno a la convocatoria que hizo el Ministerio del Interior a los diferentes partidos políticos para tratar de, vamos a intentar usar palabras que le interpreten, pero conformar una agenda en materia de seguridad eh, que tuviese el acuerdo de los partidos y que en general, y además en la revisión pública de las comunicaciones del Ministerio y quienes están trabajando en este tema, bueno, se hace referencia justamente a la posibilidad de alcanzar una política de Estado. Entonces, lo primero que me gustaría charlar es, bueno, de qué hablamos o qué entendemos cuando hacemos mención a políticas de Estado, ¿no? ¿En qué se diferencian de otras políticas? Si uno visualiza más o menos el uso de este término, lo primero que podemos darnos cuenta es que tiene un uso más público y coloquial que académico, ¿no? Y en ese uso público, quizás hay dos factores que suelen ser comunes, aunque haya y aunque se interpreten de forma incluso eh, cada uno de ellos de diferentes perspectivas, pero hay dos aspectos que parecen comunes. La primera, o de estas supuestas, tienen que ver con políticas con amplios consensos o con amplios acuerdos. Tiene que ver con políticas de larga duración. Y ahí comienzan de alguna forma las discusiones. Por un lado, no tienen por qué ser las dos, no tienen por qué ser largos, amplios acuerdos de larga duración. Entonces, y a su vez, la forma en que ven los acuerdos amplios o los consensos también tienen diferentes perspectivas desde el punto de vista de, de diferentes ideas. Por ejemplo, durante todo lo que fue la emergencia de los 80 y los 90 de una doctrina política en clave neoliberal, el consenso se ponía como la necesidad de ausencia de disenso, ¿no? Porque el consenso puede ser interpretado de otra forma, pero en esos años, en los 90, el consensuado de las políticas y de cuando se llamaban políticas de Estado, tenían que ver con, bueno, con estas políticas y con estas discusiones que en las cuales faltaran debates o faltaran discusiones porque no eran posibles, ¿no? Como si solamente fuera posible una mirada. Y en general eso suele ser además acompañado a lo largo del tiempo con una sobrevaloración del componente técnico por el técnico. Básicamente, una política en clave consensuada desde la perspectiva de la visión neoliberal sería una política consensuada en el sentido de que no hay discusión, porque no habría condiciones políticas, sociales para tener una divergencia en el planteamiento, donde hay técnicos que escriben y políticos que suscriben. Hay otra forma de percibir el consenso que es eventualmente como el acuerdo que resulta justamente de la contraposición de disenso, ¿no? Y entonces la perspectiva ya de cómo se elabora ese consenso
es distinta. Y el otro componente que también aparece fundamentalmente cuando hablamos de política es la regulación. Sin embargo, aquí este, es, se, se, se pueden percibir políticas que son entendidas como política de Estado, que por ejemplo irrumpen de forma novedosa en la institución y no necesariamente son políticas que se sostienen durante largo tiempo. ¿Qué suele suceder? Bueno, que a lo largo del tiempo los países, sobre todo en nuestras culturas, en nuestro continente, muchas de las cosas que consideradas como política de Estado se han ido trasladando, por ejemplo, a cuestiones constitucionales. Un caso, en Uruguay la política educativa es una política pública sin discusión, por lo menos en primaria, ¿no? Y en secundaria tampoco. Y eso está consagrado de alguna forma en la Constitución. Entonces, después puede haber diferentes políticas eh, que difieran a lo largo del tiempo, pero que no cambien esa matriz. Entonces, ¿contra qué se compara en general una política cuando se hace referencia a una política de Estado? Y bueno, en general contra una política de gobierno, ¿no? La política de gobierno es justamente una política aprobada y apoyada por los integrantes de un gobierno, que en última instancia serían los sujetos que controlan los órganos de decisión en un Estado, y que pueden ser entonces más parciales. ¿Por qué toda, digamos, alguna forma de esta evaluación alrededor del concepto? Porque en Uruguay lo que suele pasar también es que no solamente se contrapone la política de Estado con la política de gobierno, sino que en general hay una batalla, si se quiere podemos usar el término que el presidente de la República usó hace poco, y es ocupar el centro del ring, ¿no? Donde la estrategia suele ser que una política acordada pasa a ser una política de Estado, y lo que se procura es o bien legitimar una política de gobierno, por lo tanto no es una política de Estado, sino una política de gobierno legitimada por más actores, y o, en su defecto, eh, responsabilizar a quienes queden fuera de un acuerdo como quienes imposibilitan eventualmente la elaboración de una política de Estado. Y esto tal vez yo creo que cuadra muy bien con lo que está pasando en este debate en materia de seguridad. Por un lado, el gobierno tuvo una política desde el inicio que no discutió, que no quiso discutir con los demás actores, tanto del sistema de partidos como del sistema político, algo que es legítimo, pero que a lo largo del tiempo fue mostrando su incapacidad para resolver los problemas que se planteaba. Entonces aquí hubo un giro en la política de gobierno de invitar a los actores partidarios a intentar elaborar en común una agenda. Entonces eso es lo primero, hay un cambio en la política de gobierno. Si ese cambio se consolida como una política de Estado, bueno, como dicen en general la literatura en este tema, bueno, las políticas de Estado solo se pueden percibir en forma retrospectiva, ¿no? Cuando uno mira en el tiempo hacia atrás. Y en todo caso, esta política que se inicia podrá tal vez verse a lo largo en el tiempo si fue o no fue una política de Estado. Yo creo que es difícil que eso suceda por los contenidos y las formas. ¿Cuáles fueron las formas? Bueno, el gobierno invitó a los partidos, que a los partidos hicieron propuestas de diferente tenor en un documento. El ministerio resumió esas propuestas en base a la interpretación que el propio ministerio dio, y le devolvió a los partidos un documento en los que dice que fueron incorporadas sus miradas. ¿Qué pasó? Bueno, ya en el día de hoy tenemos integrantes de la propia coalición de gobierno e incluso integrantes del propio partido del presidente. Este procedimiento o bien no recoge las políticas más importantes para algunos de los actores. Cabildo Abierto dice hoy que una parte importante de sus propuestas no fueron recogidas, o Gandini, el senador Gandini, integrante del Partido Nacional, si bien no pertenece al sector del presidente, sí pertenece a su partido, dice que estos no son los procedimientos que corresponden a una discusión de este tipo. Por lo tanto, parece volver a ser política de gobierno, tiende a ocupar un espacio de mayor legitimidad en el debate público al mostrar una de actores políticos diversos y eventualmente, si fuera el caso, hacerle
caer cierta responsabilidad, la imposibilidad de ellos a quien quede fuera. Y en este caso, quedar fuera es no firmar. Entonces creo que vuelve a ocurrir una vez más que esta retórica de la política de Estado para transformarla más bien en una chicana política, ¿no? Es decir, se utiliza ya no para conformar una política de largo aliento, consensuada, producto del disenso o no, pero bueno, entendida en esos términos, para tener una visión muchísimo más limitada y que además luego debe ser operativizada. Pues cierro con esto. No puede existir una política de Estado que se base exclusivamente en el acuerdo, la suscripción de acuerdo de intenciones, porque, como dicen algunos, gobernar es gestionar políticas. Las políticas se sustentan en cuestiones concretas, tanto en la normativa como eh, como en las instituciones los recursos que las sustenten. Y entonces no se pueden filmar políticas de Estado suscribiendo intenciones. Y cuando uno mira el documento que fue devuelto por el Ministerio del Interior a los partidos, bueno, ve ahí fundamentalmente intenciones. Lo mejor sería justamente para optar hacia una política, hacia la posibilidad de consolidar una política de Estado, tal como venimos hablando, que las propuestas se sustenten en proyectos legislativos, por ejemplo, o eventualmente la rendición de cuentas, que no deja de ser un acto legislativo, se incorporen recursos y esa discusión se dé, bueno, entonces sí, sobre los instrumentos que viabilizan esa política y sobre los recursos que hacen posible o no. Entonces, me parecía importante esto que cuando hablamos y escuchamos, vemos en el debate público, vemos permanentemente la búsqueda de Estado, y es importante por lo menos discutir en general qué se quiere decir con eso y de qué forma se integra y de qué forma se pueden consolidar. Lo que sí estamos de acuerdo es que en última instancia será el tiempo el que nos permita ver en un futuro de hoy se consolidaron efectivamente como una política de Estado, es decir, los próximos gobiernos seguirán trabajando sobre esa dirección, sobre esos mismos instrumentos, y aunque no estén muy de acuerdo quizás desde una lógica de gobierno, se hacen difíciles de modificar. Hoy, lamentablemente, el mecanismo que el gobierno a través del Ministerio del Interior eligió para llevar adelante una política de acuerdos sigue quedando encorsetada. Bueno, en la contracara de la política de Estado es políticas de gobierno, que son legítimas, naturalmente, pero que no conducen ni a la consolidación de acuerdos sobre políticas claras, ni tampoco eventualmente podrán conducir a niveles amplios de sostenibilidad del tiempo. Otro modelo de paz. Exacto, bueno, y eso es importante porque los partidos son desprivilegiados del sistema político, ¿no? Hay partidos en Uruguay. Los partidos no algo, mucho menos para el enfoque que te decía al principio, con posibilidad del consenso, justamente de la validez del disenso, ¿no? A ver en qué cositas estamos de acuerdo en esas, y además interpretándolas de alguna forma a placer o a piacere, digamos, ¿no? De forma interesada de quien hace ese ejercicio, sino que, bueno, que hay que discutir más en profundidad para que esos acuerdos en políticas que no de los restringirse exclusivamente a los partidos. Pero sí, a mí lo que me interesaba en este caso señalar es que a veces hacemos anuncios en el abuso o en el uso de cierta retórica que aparenta ser una retórica conceptual o académica, y en realidad no es otra cosa que polémico con justamente de los que se anuncia de la seriedad en la elaboración de una política. Bueno, vos hablabas de técnicos, ¿no? Por ahí, técnicos en las materias, también técnicos en marketing, ¿no? Hay de todo. Y bueno, forma parte justamente, queda claro, en ese estamos hablando claramente de una política pero forma parte de un gobierno. Van a ser valoradas positivo o negativamente, y en general las políticas se evalúan por sus resultados, aunque como vimos la semana pasada, también la forma en que las personas percibimos la realidad, independientemente de la cantidad de información que tenemos,
nos puede llevar a no modificar nuestra percepción sobre las cosas que suceden o sobre la forma en que, o eventualmente cambiará más lenta nuestra percepción sobre algunas de la política, por ejemplo, que dar la información que tenemos. Así que, nada, me puso, ¿no? que no hagamos abuso de una retórica que en realidad no tiene nada que ver con lo que se promueve. Bien importante. No sé, 2 minutos por si querés para que... Cambiando de frente, asistiendo a la reunión y Putin, o Putin, y me parece relevante hacer tres elementos. Sin duda la situación de Ucrania ha pasado luego un año y está siendo composición del orden nacional. Puede y a la mesa el rol de China. Quería destacar que en 2008 Rusia y China firmaron un acuerdo que era acordar un debate fronterizo que habían tenido durante casi un siglo y que incluso cuando tanto en Rusia como en China había gobiernos que podríamos decir comunistas, habían llegado incluso al borde del conflicto. Sin embargo, y se habían dispuesto casi en sus fronteras comunes 1 millón de soldados. Con la firma de este acuerdo, de este tratado entre China y Rusia, una de las cosas que lograron ambos países fue poder dedicar el esfuerzo que podía realizar sus fronteras a cuidar otras zonas. Este acuerdo es muy importante porque le permitió tanto a Rusia como a China recomponer o reordenar sus estrategias. En el mismo sentido, muchas veces se habla de un libro que fue famoso, que es El choque de civilizaciones, de Samuel Huntington, y se habló mucho de ese libro, sobre todo a partir de lo que fue el crecimiento de los radicalismos islámicos, ¿no? Sin embargo, cuando uno lee ese libro, cuando uno recuerda ese libro, lo que ve es que si bien hay naturalmente un análisis de lo que era la emergencia de los radicalismos islámicos, bueno, en los países fundamentalmente árabes, el gran, en aquel entonces, incluso en los años 90, el gran horizonte conflicto lo anunciaba con China. Entonces, esto que hoy parece no venía siendo preanunciado y visualizado por los pensadores, incluso conservadores de Estados Unidos. Y cuando uno observa cuáles son los documentos que se han votado el año pasado, tanto los documentos de política de defensa de Estados Unidos como, algo que ya hablamos aquí, el documento de la revisión de la doctrina de seguridad de la OTAN, uno observa que se anuncia allí que un adversario inmediato es Rusia, pero que el enemigo civilizatorio es China. Entonces, esto está reordenando el mundo, y no solamente en clave militar. Muchas veces me imagino que hemos escuchado hablar de las cadenas de valor, ¿no? Cómo los países eventualmente pueden coordinar entre sí justamente para establecer cadenas de valor que los favorezcan en el comercio internacional. Sin embargo, hoy que ha desatado la guerra de Ucrania es poner en riesgo justamente las cadenas de suministro. Es decir, de dónde los países, bueno, y las empresas de esos países fundamentalmente, se suministraban, justamente de dónde adquirían los suministros para su producción. En Ucrania ha puesto en tela de juicio